Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar la actividad del Comité de Educación Médica Continua y el Comité de Hipertensión Arterial de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. En esta oportunidad vamos a abordar otros rostros de hipertensión arterial con temas en particular que hemos acordado en conjunto con los dos comités para llevar adelante, que van a coordinar la doctora Beatriz Lamana y el doctor Manuel Bianchi, y vamos a tener panelistas y expositores de importancia, con expositores extranjeros. Esperemos que para todos, abordando un tema de tanta importancia y jerarquía y frecuencia en nuestra población, sea de interés y que podamos todos juntos aprender. Manuel. Bueno, muchas gracias. Antes que nada agradecer a la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a su gerente Roberto Aguayo, al Comité de Educación Médica Continua, al doctor Paganini y la doctora Lluveras. Recordar que esto fue un trabajo de todo el equipo del Comité de Hipertensión Arterial, ¿tá? Y vamos a hacer una breve esquema de cómo va a ser la jornada. Primero vamos a hacer las dos conferencias, ¿tá? Luego vamos a discutir dos casos clínicos con la modalidad interactiva de preguntas múltiple opción, ¿tá? Y luego vamos a dejar un mensaje para llevar a casa. Sin más, los dejo con la doctora Beatriz Lamana, que va a presentar la primera conferencia. Es un gusto presentar a nuestro primer conferencista, un reconocido cardiólogo de nuestro medio, el doctor Pablo Sadurian, internista, ex profesor adjunto de Cardiología y Medicina Interna, cardiólogo clínico del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, que nos va a hablar sobre algunos nuevos conceptos de una vieja enfermedad, hablando de la preeclampsia. Adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de ver algunos nuevos conceptos en esta vieja enfermedad. Como ustedes saben, la enfermedad hipertensiva del embarazo está presente en el 5 a 10% de los embarazos, pero lo importante es que integra las 3 primeras causas de muerte en la mujer gestante, junto con las hemorragias y las infecciones. Y como nuevo concepto, hoy día la enfermedad hipertensiva del embarazo y por supuesto que la preeclampsia se considera un factor de riesgo emergente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas pacientes, luego de años de finalizado el embarazo, tienen que tener un muy buen control de los factores de riesgo cardiovascular, porque está demostrado que tiene un aumento de la morbimortalidad por eventos cardiovasculares, tanto neurológicos como cardiovasculares centrales, con una reducción en la expectativa de vida de unos 10 años. Así que este es un tema importantísimo. Además, se produce daño fetal en la preeclampsia, caracterizada por restricción del crecimiento intrauterino, con los porcentajes que allí ven: desprendimiento de placenta normoinserta, óbito e incluso prematurez en más de la cuarta parte de los casos. La definición clásica de preeclampsia es hipertensión más proteinuria. La proteinuria puede o no estar presente o tiene más de 300 miligramos en 24 horas de proteínas en orina, o lo otro que importa o puede utilizarse como criterio diagnóstico es el índice proteinuria, creatininuria, que debe ser mayor de 0,3. Por supuesto, ante la ausencia de la proteinuria, la presencia de hipertensión y de daño de órgano diana o cualquier manifestación de disfunción uteroplacentaria, luego de las 20 semanas hace diagnóstico de preeclampsia. Lo que me importa destacar como hecho trascendente es que la preeclampsia no se instala cuando se diagnostica. Cuando la diagnosticamos, siempre llegamos tarde. Y existen dos grandes fenotipos de preeclampsia: una forma precoz, que aparece antes de las 34 semanas, y una forma tardía, que aparece después de las 34 semanas. Por suerte, la forma precoz, que es mucho más grave, es bastante menos frecuente. Y el problema de las preeclampsias es que es una enfermedad sistémica, y lo que centra la preeclampsia es la disfunción endotelial. Acá tienen una pequeña gráfica que muestra las grandes diferencias entre preeclampsia precoz
y preeclampsia tardía, me voy a referir sobre todo a la precoz, la que aparece antes de las 34 semanas. En general se ven las primigestas en las pacientes que tuvieron preeclampsia en la gestación previa, pacientes de raza negra con hipertensión crónica. ¿Se acuerdan que nosotros siempre hablábamos de la multiparidad, de la diabetes, el tabaquismo como factores de riesgo? Eso aplica más para la preeclampsia de origen tardío. Pero específicamente dentro de las diferencias, esta aparece antes de las 34 semanas, es mucho más grave y más severa, rápidamente o muy frecuentemente va al síndrome HELP o a eclampsia, se asocia mucho a restricción del crecimiento intrauterino, mucho menos las otras. La placenta está hipóxica, es chiquitita, a diferencia de la preeclampsia convencional clásica, que es la preeclampsia tardía. El Doppler de las arterias uterinas da muy alterado y como concepto importante el Doppler útero-placentario se debe pedir en la semana 11 a 13, no como antes que se pedía en la semana 20, porque esto permite hacer un diagnóstico adelantado de preeclampsia. Y como concepto nuevo, quisiera resaltar el balance angiogénico, que este es un coeficiente al cual me voy a referir, que está muy alto en las formas de preeclampsia precoz. Otra gran diferencia que hay en estas dos formas de presentación, algunos autores hablan de dos fenotipos diferentes, ¿verdad? Es que la preeclampsia tardía responde muy bien al labetalol y la preeclampsia precoz responde mucho mejor a la nifedipina. Eso está bueno tenerlo presente porque si tenemos una preeclampsia precoz hay que intentar asociar nifedipina precozmente. La preeclampsia precoz en su génesis tiene que ver con el déficit de la invasión trofoblástica de las arterias uterinas. Esto lleva a hipoperfusión placentaria, isquemia placentaria, liberación de sustancias angiogénicas que son el coeficiente que les voy a hablar después. Esto lleva a disfunción endotelial sistémica y el desarrollo de la preeclampsia. Tal es así que como les dije, la hipoxia y la isquemia están vinculadas a la génesis de la preeclampsia precoz, no así a la de la preeclampsia tardía, que se piensa que es más por factores metabólicos y liberación de adenosina fetal como elemento que intenta proteger de la preeclampsia, pero lo interesante es que todos llevan al desbalance angiogénico y el camino final es el mismo, disfunción endotelial y el típico síndrome materno de preeclampsia y daño fetal. ¿Qué es el cociente de la tirosina quinasa y el factor de crecimiento placentario? Bueno, esto es algo nuevo que hay en preeclampsia. Esto tiene mucho que ver con gravedad, con daño fetal, ya sea restricción del crecimiento y óbito fetal. Por supuesto, es mucho más frecuente en la preeclampsia precoz. Además, nos sirve como criterio de seguimiento y pronóstico en esta patología, y lo ideal es como tamizaje arrancar por la semana 24 a 26 de la gestación. ¿En qué pacientes? En los pacientes que tengan ya un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia o que ya tengan una preeclampsia manifiesta, porque es marcador, como dijimos, pronóstico de seguimiento y de gravedad en estos pacientes. Tal es así que cuando este cociente antes de las 34 semanas está aumentado por encima de 85, define el diagnóstico de preeclampsia precoz, incluso en ausencia de otros factores, elementos clínicos. Para la preeclampsia tardía se pide un valor de 110 o más por encima de las 34 semanas. Por otro lado, valores bajos, menores de 33, excluyen el diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad, de la misma manera que un valor levemente aumentado implica un seguimiento. Te dice que no va a tener una preeclampsia grave en las próximas 2 a 4 semanas, pero te obliga a hacer un seguimiento de este cociente. Y cuando estos valores son muy altos, en el caso de la preeclampsia precoz antes de las 34 semanas, valores por encima de 665 o en la tardía por encima de 201, esto es igual a finalización de la gestación, estés donde estés, en el momento que estés, lamentablemente. Entonces, para hacer tamizaje de preeclampsia en los pacientes, claramente se demostró que lo que usamos habitualmente y lo que hemos aprendido y hemos enseñado es que utilizar los factores clínicos nos permiten hacer diagnóstico solo del 30%
de preeclampsia. Cuando a esto le asociamos el Doppler de las arterias uterinas, buscando la resistencia aumentada del flujo dada por hiperpulsatilidad, este porcentaje de 30 sube a 60% para la preeclampsia precoz. Y cuando a esto le asociamos el cociente de las hormonas placentarias, este porcentaje aumenta a 80%, quiere decir que el hecho de ir asociando estos elementos nos permite hacer un diagnóstico mucho más precoz de esta enfermedad. El Clinic de Barcelona, les recomiendo que lean esta publicación, claramente define, fíjense, el diagnóstico de preeclampsia por las cifras de hipertensión, como siempre lo hicimos, la presencia de un cociente por encima de 38 o la presentación de signos y síntomas del daño de órgano diana, o sea que engloba a la presencia de este cociente como otro criterio diagnóstico. Claramente la hipertensión gestacional es hipertensión, pero sin el cociente y sin lesiones de órgano diana. ¿Cómo hacemos un seguimiento de un paciente con una enfermedad hipertensiva del embarazo? ¿Cómo lo seguimos? Bien, la paciente, por supuesto, no tiene por qué estar internada. Vamos a pedir que nos traiga 2 o 3 controles domiciliarios de presión arterial. Recordemos que los pacientes con enfermedad hipertensiva del embarazo y con preeclampsia no requieren dieta hiposódica, y ahora después voy a explicar por qué. Hay que pedirle siempre una analítica de sangre y orina mensual, por lo menos mensual. En la sangre me importa el hemograma, sobre todo que exista anemia dilucional, que es un hallazgo normal, que no tenga plaquetopenia. Le voy a pedir enzimas hepáticas, que no tenga ascenso de las transaminasas. Le voy a pedir una uricemia. La uricemia es marcador de preeclampsia, también aparece incluso 1 o 2 semanas antes de que se desarrolle la enfermedad, incluso antes que el daño de la función renal. Y por supuesto, algún control de proteínas en sangre hay que tener. Con respecto a la dieta que le hacemos a estos pacientes, se suplementan de calcio cuando la dieta es pobre y no está mal asociar 1 gramo de calcio al día. Todas las pacientes con enfermedad hipertensiva o que tengan factores de riesgo deben recibir aspirina en dosis de 100 miligramos al día, preferiblemente desde la semana 12 en adelante. Siempre debe ser antes de la semana 16. Se presume que si uno la empieza después de la semana 16 no tiene mucho efecto. Y por supuesto hay que restringir la actividad física en el 3er trimestre. ¿Qué pasa con el sodio y con la volemia? Entendamos que la mujer gestante normalmente tiene un aumento del líquido extracelular a expensas tanto del intersticio como del intravascular. También tiene un aumento de la masa globular, pero es mucho menor que la volemia. Por eso la mujer embarazada sana tiene que tener anemia dilucional. Si yo tengo un hemograma que tengo una hemoglobina de 13 o 14, ojo, hay que tener mucho cuidado, puede ser un marcador de hipovolemia. Tienen presión oncótica baja, tiene presión hidrostática alta. Todo esto, más la compresión del útero grávido en la vena cava, genera edemas, y por esto ya hace muchos años que los edemas fueron retirados del criterio diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué pasa con la volemia en la preeclampsia? Además de lo que dijimos, hay una alteración importante de la permeabilidad capilar y una clara disminución de la presión oncótica. Esto lleva a que hay una caída del volumen plasmático y un aumento del volumen extracelular. Esto lleva a hipovolemia, y esto es importantísimo, que estas mujeres justamente no tengan una restricción del aporte de sodio, porque si no se agrava la hipovolemia y genera más isquemia y daño, disfunción endotelial. Por lo tanto, la mujer con hipertensión y sobre todo con preeclampsia tiene que tener una dieta normosódica. Y si la paciente recibió una dieta hiposódica desde antes de la gestación por una hipertensión crónica, se mantiene la misma dieta. No hay que restringir más de lo que corresponde. Cuando hablamos de tratamiento, recordemos que el tratamiento de la preeclampsia es la finalización del embarazo. El tema es que nosotros tenemos que definir la oportunidad, y eso depende de estas 3 variables: de la salud materna, de la salud fetal y de la edad gestacional. El objetivo de la presión, cuando yo la trato a esta paciente, debe mantener cifras de presión sistólica entre 130 y 140 de sistólica y entre 80 y 95 de diastólica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a tratar una enfermedad hipertensiva del embarazo con 14,9, como lo hacemos fuera del embarazo. Tengo que
estar seguro que los valores promedios que tiene estén por encima de estos valores. Si claramente está por encima de estos valores, ahí voy a iniciar recién el tratamiento, porque está demostrado que el tratamiento de la hipertensión en la mujer gestante reduce los riesgos de la mujer, pero puede agravar el flujo uteroplacentario y comprometer al niño. La droga clásica es la alfa-metildopa. Esto no tengo mucha cosa para contarles. Por supuesto que sí quiero resaltar es que hay que sustituirlas en el posparto porque agravan la depresión posparto. Siempre hay que sacarla en el posparto. El labetalol, que está escrito en las guías, en todas las guías, nosotros no contamos con vía oral. Nosotros el alfa-beta bloqueante que tenemos es el carvedilol y la verdad no hay mucha experiencia en el embarazo. La droga siguiente serían los anticálcicos, con la que más experiencia hay es con la nifedipina, que es lo que más se usa. Algunos autores utilizan la amlodipina también. ¿Cuáles son los criterios de gravedad de la preeclampsia que nos puede cambiar groseramente el pronóstico de manejo? Por supuesto, la hipertensión mantenida por encima de 160-110, cualquier prodromo de preeclampsia, hiperreflexia, cefalea intensa, trastornos visuales o de conciencia, epigastralgia, náuseas y vómitos sin una causa clara, oliguria o ascenso leve de la creatinina. Acá no está, pero también el ascenso de la uricemia, hay que tenerle mucha atención. El edema pulmonar, el ascenso de las transaminasas, la trombocitopenia, la hemólisis. De aquí va la importancia del seguimiento paraclínico que habíamos mencionado antes. ¿Cómo se trata la preeclampsia? Bueno, la preeclampsia que no tiene criterios de gravedad, simplemente lo que sí es importante es que el seguimiento paraclínico que dijimos se hace cada 15 días, el control de bienestar fetal, esto es Doppler fetal cada 15 días, y el Clínic de Barcelona insiste en el seguimiento semanal del ratio de la antitirosina con el factor de crecimiento placentario, porque este es un marcador impresionante de desarrollo de preeclampsia grave. Así que esa es una cosa que se tiene que venir a nuestro país necesariamente. Tal es así que ellos plantean que si yo tengo una gestante con preeclampsia no grave, o sea, no tiene ninguno de los criterios que dijimos, ¿no? Pero tiene más de 37 semanas, finalizo la gestación, no espero más. Si no llego a esta edad y tengo entre 34 y 36 semanas, fíjense, lo primero que miran, no miran nada de la clínica, lo primero que miran es el ratio de las hormonas placentarias. Si el ratio está alto, me dice que en la semana siguiente voy a tener problemas. Entonces, rápidamente van a la maduración fetal y a la finalización de la gestación. Si el valor está por debajo de estos niveles, menos de 110, hago un seguimiento semanal, intentando ver si llego a las 37 semanas. Si sigue medio bajo, mi intento es llegar a las 37 semanas. Si no, sigue bajo y empieza a subir, voy a la finalización de la gestación. Con esto quiero insistir en la importancia de este ratio, que es importante adherirlo al manejo clínico. En la preeclampsia grave, el tratamiento pasa por el control de las cifras tensionales y la maduración fetal, evidentemente. El labetalol, como dijimos, es la droga de primera línea, es un alfa-beta bloqueante. Habitualmente se da en bolo lento, se pasan primero 20 miligramos, se esperan 15 a 20 minutos, si no mejora se dobla la dosis y así se repiten otras segundas dosis de 80 miligramos, intentando no sobrepasar los 200 miligramos. Incluso se puede dejar una perfusión continua de labetalol, que la recomendación es que si requiere más de 300 miligramos cada 6 horas, es bueno siempre asociar nifedipina. No usar dosis muy altas que se pueden usar, porque el problema es la bradicardia fetal y la bradicardia materna. Hay que controlar cuando uno usa beta bloqueantes no solo la frecuencia cardíaca materna, sino la frecuencia fetal. Si la frecuencia fetal baja de 130, nos está hablando de que hay sufrimiento fetal, o sea, isquemia uteroplacentaria. Con respecto a la nifedipina, por supuesto que se puede usar, no se debe usar por vía sublingual, se usa por vía oral, y si no hay una respuesta rápida, la absorción además es muy rápida, se puede repetir a los 30 minutos y la dosis de mantenimiento más o menos está en 10 a 20 miligramos cada 6. A 8 horas se pueden usar las formas de liberación lenta. La nitroglicerina necesariamente la dejamos para el edema pulmonar exclusivamente, y el nitroprusiato en principio está contraindicado, salvo que no podamos controlar la presión de esta paciente.
También tenemos que hacer prevención farmacológica de las convulsiones para los pacientes que tienen criterios de gravedad. Y hay que hacerle sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos, a pasar en más o menos 15 a 20 minutos, y luego una perfusión de 1 a 2 gramos hora por un lapso de 12 a 24 horas. Lo más aceptado son 24 horas, pero cuando se administra magnesio hay que vigilar la frecuencia respiratoria, la diuresis y la saturación de oxígeno. Si alguno de estos parámetros comienza a alterarse, es marcador de que puede haber toxicidad por magnesio y es la única indicación de pedir magnesemia. Si no, no se pide. Y eventualmente, en ese caso, el antídoto es el gluconato de calcio. Además, otro detalle, si está el paciente con dosis altas de nifedipina, ojo que asociado el anticálcico al sulfato de magnesio puede producir mucha hipotensión. Para terminar, la preeclampsia grave, cuando logro la estabilidad materna, si no tiene criterios de finalización del embarazo independientes, esto es, no tiene desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento, no hay daño fetal, si no lo tiene, voy a mirar la edad gestacional. Entonces, preeclampsia grave, con la madre estabilizada, si tiene más de 35 semanas, voy a la finalización de la gestación. Si tiene menos de 32 semanas, tenemos que tratar de hacer un tratamiento conservador por la vitalidad fetal y instalar la maduración fetal con dexametasona. Y si estoy en la mitad del camino, fíjense de nuevo cuán importante es el coeficiente que les nombré. Y si el coeficiente no está en dosis muy altas, intento tratamiento conservador, maduración fetal y seguimiento semanal. Cuando el valor está por debajo del tope, te dice que te da tiempo por lo menos de una semana de seguimiento. Cuando el valor ya está en mayor de 665 en la preeclampsia precoz, estos pacientes van a la finalización del embarazo, siempre intentando hacer maduración pulmonar, independientemente de la estabilización materna, ¿verdad? De esto vuelvo a insistir, la importancia de este coeficiente es muy importante. Terminando, estos pacientes todos tienen que recibir analgesia y anestesia peridural. Esto permite un mejor manejo de la hipertensión durante el proceso de parto y periparto. Recuerden, la alfa-metildopa se debe sustituir en las primeras 48 horas. El magnesio se mantiene 24 horas. Recuerden que la presión se tiende a ir descendiendo en los próximos días hasta un máximo de 2 a 4 semanas, pero hay que estar atento porque es muy probable que haya que ir reduciendo las dosis. Las preeclampsias precoces tienen que estudiarse trombofilia. Hay una asociación bastante frecuente entre estas dos patologías. Lo que no está demostrado es que una provoque la otra. Y por último, hay que hacer una adecuada información a la madre de la posibilidad de recurrencia, la importancia de los controles de factores de riesgo para más adelante. Como dijimos, estas mujeres se mueren mucho más que las mujeres que no desarrollaron hipertensión gestacional, por eso hoy día es un factor de riesgo emergente. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Sadurian. Excelente la presentación. Y ahora vamos a presentar la segunda conferencia. Antes que nada, quería agradecer a la Sociedad Española de Cardiología, al presidente de la Asociación Clínica de Cardiología, el doctor Gámez Martínez, que fue quien nos presentó a nuestra próxima conferencista. Va a ser la doctora Almudena Aguilera. Ella es doctora en Medicina por la Universidad de Cádiz, es especialista en cardiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, tutora de residente de cardiología en la unidad de cardiología de dicho hospital, jefa de estudios de formación de gestión sanitaria del Hospital Osuna de Sevilla y es vocal de la Asociación de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología. Nos va a hablar sobre las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches desde España. Mi nombre es Almudena Aguilera, soy cardióloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en España, y en primer lugar agradecer a la Sociedad Uruguaya de Cardiología y sobre todo al doctor Manuel Bianchi por la amable invitación para que os hable de la hipertensión secundaria.
Bien, voy a hacer una pequeña presentación donde voy a hablar de las causas más comunes de hipertensión secundaria. Bien, en primer lugar, la hipertensión secundaria no es lo más frecuente. La causa más frecuente de hipertensión arterial en adultos es la esencial. En el caso de que no la tengamos controlada, ya veremos cuándo sospecharla, pues tendríamos una hipertensión secundaria. Secundaria significa que está producida por otras patologías y va a depender la sospecha de una u otra, pues dependiendo de la edad, del contexto clínico, etcétera. La prevalencia pues ocurre en el 5 o 10% de los pacientes hipertensos y las causas más comunes de hipertensión dentro de las secundarias, que son poco frecuentes, pues son la enfermedad renal parenquimatosa, la hipertensión renovascular, el aldosteronismo primario, la apnea del sueño e inducida por fármaco. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Como os decía, porque no es lo más frecuente. Vamos a sospechar cuando aparece hipertensión en personas jóvenes, antes de los 30 años. Que no tengan otros factores de riesgo de hipertensión, como son la obesidad, síndrome metabólico, historia familiar. La vamos a sospechar también cuando tengamos una hipertensión resistente a los fármacos, cuando de pronto no la podemos controlar, cuando tenemos emergencia o urgencia hipertensiva, previamente estaba perfectamente controlada, cuando tenemos causas en función de la clínica que nos la hagan sospechar, como ahora veremos, y también tenemos que descartar que la estén produciendo fármacos. Vamos a comenzar con una de las causas más comunes de hipertensión secundaria, como es el aldosteronismo primario. La prevalencia va a depender de en qué contexto estemos. En pacientes no seleccionados, pues un 6% de hipertensos. En centros especializados de hipertensión, pues hasta un 11,2%. Y si estamos en un contexto de hipertensión resistente a fármacos, pues la frecuencia aumenta hasta un 20% de los casos. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Bueno, pues cuando tenemos una tensión arterial bastante elevada, por encima de 150 de sistólica y 100 de diastólica, en 3 determinaciones en días diferentes. Cuando la presión es un poco menor, aunque esté alta, por encima de 140, 90, y es resistente a los fármacos, incluidos diuréticos. Cuando aparece hipokaliemia, hipopotasemia, ya sea espontánea o por fármaco diurético, cuando tenemos un incidentaloma, etc. Bien. ¿Y el algoritmo diagnóstico? Bueno, pues una vez que quitemos los fármacos que puedan intervenir, en el paciente hipertenso vamos a pasar a doxazosina o bloqueantes del calcio y vamos a ver la relación entre, vamos a ver la relación que tenemos entre la aldosterona y la renina. Si es mayor de 45 ya tenemos el diagnóstico. Y en el caso de que sea borderline, entre 20,6 y 45, tendríamos que hacer una segunda determinación. Si la segunda es positiva, mayor o igual de 20,6, o bien desde el principio es mayor de 45, tendríamos que hacer una técnica de MAP para ver si el aldosteronismo es bilateral, en cuyo caso el tratamiento sería médico, con antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, o bien que sea unilateral. Entonces, el tratamiento del adenoma pues sería quirúrgico, mediante una adrenalectomía laparoscópica. Por supuesto, tendríamos que hacer un seguimiento, tanto analítico de potasio, como ver si se normalizan las cifras de tensión arterial. Otra de las causas, aparte del aldosteronismo primario, que producen hipertensión secundaria, es la hipertensión renovascular, porque hay estenosis de la arteria renal. ¿Cuáles son las dos causas que la pueden producir? Bueno, pues podría estar producida por la displasia fibromuscular o bien por aterosclerosis. Sospecharíamos displasia en mujeres jóvenes con enfermedad sistémica arterial y aterosclerosis en adultos masculinos con factores de riesgo de hipertensión, como son obesidad, síndrome metabólico, etc. El algoritmo diagnóstico, pues vamos a ver la determinación. ¿Vale? Mediante eco, Doppler y también mediante TAC y resonancia. Si tenemos el diagnóstico de displasia, el tratamiento sería únicamente la angioplastia percutánea y si es aterosclerótica habría que implantar stent. ¿Cuándo estaría indicada? Con indicación 1B, según las guías americanas del 2005, el tratamiento mediante implante de stent de la estenosis de la arteria renal. Bueno, pues en aquel caso de que sea aterosclerótica, como veis aquí, ostial, ¿vale?
Otra de las causas, aparte, hemos visto el aldosteronismo primario, hipertensión renovascular, feocromocitoma, paraganglioma. La prevalencia es de 0,2 a 0,6, es un gran simulador, como veis, tiene múltiples síntomas, puede tener hipertensión mantenida o bien paroxística, taquicardia, palpitaciones, cefalea, es un gran simulador. El screening se realizaría mediante la determinación de metanefrinas en orina y el tratamiento sería mediante bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos y beta bloqueantes. Bien, el algoritmo diagnóstico, como veis, es fundamentalmente mediante la determinación de metanefrinas en orina y en plasma y las técnicas de imagen. Si aparece lesión única, el tratamiento sería quirúrgico y si aparece enfermedad metastásica, habría que tratar mediante radioterapia. Siempre hay que hacer un estudio genético porque puede estar asociada a otras patologías congénitas. El síndrome de Cushing, bien, pues el síndrome de Cushing es una producción autónoma excesiva de cortisol. Es la responsable del 1% de las causas de hipertensión endocrina. Los síntomas y los síntomas, bueno, pues ya los conocemos todos, es la cara de luna llena, la obesidad, el hirsutismo, las estrías, etc. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando aparece osteoporosis en alguien joven, un adenoma adrenal, síntomas y signos como hemos comentado en la diapositiva anterior, y el diagnóstico se va a realizar mediante la determinación de cortisol libre en orina de 24 horas o bien en la saliva y el test de supresión de esa metasoma. Cuando no da supresión, sino que aparece un cortisol mayor de 5 nanogramos por litro, ya tenemos el diagnóstico de Cushing, mientras que esos clínicos están entre 1,8 y 5. Bien. ¿Y el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento va a ser quirúrgico y cuando no está indicada la cirugía, bien por alto riesgo, el tratamiento van a ser los antagonistas de los receptores de los glucocorticoides. Otra de las causas de hipertensión secundaria frecuente, la apnea del sueño. La apnea del sueño se ha demostrado mediante múltiples estudios con factores de riesgo independientes, tanto de la hipertensión arterial como de la enfermedad cardiovascular. La apnea del sueño es frecuente en adultos, fundamentalmente cuando tenemos dificultad para... ¿Cuándo la debemos de sospechar? Pues no tenemos una hipertensión resistente a fármacos. La clínica, bueno, pues ya la conocemos todos, son pacientes que tienen somnolencia diurna porque por la noche no tienen descanso, hay apnea frecuente con ronquidos, etc. Normalmente son pacientes obesos, con un índice de masa corporal mayor de 30. Bien, el algoritmo diagnóstico sería mediante el estudio en el laboratorio del sueño, haciendo una polisomnografía. La apnea obstructiva del sueño estaría diagnosticada cuando el índice de apnea y hispopnea es mayor de 5 y puede ser ligera, moderada o grave, siendo moderada cuando está entre 15 y 30 y grave cuando está más por encima de 30. El tratamiento, aparte siempre de medidas higiénico-dietéticas, de pérdida de peso, ejercicio físico, evitar fármacos que den somnolencia, los hipnóticos, pues sería el tratamiento con presión continua por la noche y durante la siesta. Otras causas de hipertensión secundaria, pues la coartación de aorta. Coartación de aorta dentro de las causas infrecuentes de hipertensión o causas de hipertensión secundaria porque son corregibles en adultos en nuestras consultas de cardiología, es la que más vemos de todas las que he comentado anteriormente. ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues ocurre cuando tenemos una estenosis, una estrechez a nivel de la arteria aorta. Normalmente ocurre en el istmo aórtico justo a la salida de la subclavia izquierda. En los niños hay una persistencia del ducto, entonces va a permitir que no tenga clínica, pero al nacer se cierra el ducto y puede aparecer la clínica de insuficiencia cardíaca. En adultos se manifestaría como una hipertensión arterial refractaria y además hay una diferencia de tensión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores. Dentro de los defectos congénitos pues, está dentro del 4 o 6% y en la hipertensión es infrecuente, como veis, por debajo del 1%. Puede haber predisposición genética con asociación al síndrome de Turner, los signos, como hemos dicho, la presión diferencial mayor o igual a 20-10, entre miembros superiores e inferiores, con disminuciones inferiores, incluso abolición a las femorales, claudicación intermitente.
soplo interescapular y además pues puede haber a nivel de la radiografía de tórax pues las imágenes de las marcas costales por la circulación colateral. El diagnóstico lo vamos a hacer en nuestra consulta por la ecocardiografía. Aquí en la figura A veis un plano supraesternal donde marca la flechita amarilla. Ahí tenemos la estenosina aorta descendente con aceleración del flujo. Aquí veis una válvula bicúspide porque a veces hay pluriposidad genética, como digo, y asociación con valvulopatía aórtica bicúspide. Y en el Doppler continuo, pues veis aquí que hay un gradiente dinámico, un gradiente dinámico no, pero un gradiente por obstrucción. Y la importancia que lo diferencia de otro flujo de Doppler continuo con gradiente es que se mantiene durante la diástole. El tratamiento de la coartación de aorta, la angioplastia con balón, sobre todo cuando los niños son pequeños, el implante de stent si recidiva, o bien desde el principio en adultos, o bien la cirugía. En el seguimiento de la coartación de aorta puede haber recoartación, ocurre hasta en el 8% de adultos después de la angioplastia balón, en el 5-15% después de la cirugía, y el tratamiento va a ser la angioplastia con balón. Si el paciente está hipertenso, tiene un gradiente por encima de 20 o circulación colateral. El tratamiento de la recoartación sería quirúrgico cuando hay un segmento largo de recoartación. Y también tenemos que ver en el seguimiento cómo se manifiesta la tensión arterial, porque hay casos en los que la tensión sigue elevada, puede asociarse a la dilatación del ascendente, entonces el tratamiento sería con beta-bloqueante. Os presento un caso clínico real que lo llevamos a una comunicación internacional en el Congreso de Contexto Clínico de la Salud, de un paciente joven con 35 años, múltiples factores de riesgo cardiovascular, que presentó un síndrome coronario agudo. Ingresa a nuestro hospital por síndrome coronario agudo, se realiza coronariografía, tiene enfermedad multivascular. Y en el seguimiento vemos que tiene una hipertensión rebelde, una hipertensión que no la controlamos con ningún fármaco, a pesar de que el paciente ha perdido peso, a pesar de que ha dejado de fumar. Entonces se deriva a las consultas de hipertensión, que en nuestro hospital lo lleva la unidad de hipertensión y lípidos, y dentro del despistaje de causas secundarias pues se realiza un TAC de todas. En este TAC se ve que hay una coartación de aorta. El paciente se realiza angioplastia con implante de stent y finalmente pues se logra el control de la tensión arterial. Otras causas, bueno, pues otras causas pueden ser la arteritis intrarrenal y fármacos. Como he dicho, nunca podemos dejar de pensar en que una hipertensión secundaria puede estar producida por inmunosupresores o bien por anticonceptivos, por antiinflamatorios, por exceso de mineralocorticoides adquirido y por terapia de cáncer. Bien, bueno, pues entonces, ¿qué mensaje nos llevaríamos a casa? Mensaje para llevar a causa. La causa más frecuente de hipertensión es la primaria, pero cuando tenemos un paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular, sobre todo, y una hipertensión que es rebelde a fármaco, que de pronto aparece en emergencia o urgencia hipertensiva, que no controlamos y previamente está bien, hay que sospechar una causa secundaria. Entre ellas, pues la más frecuente, el aldosteronismo primario, también puede ser una hipertensión renovascular, síndrome de Cushing, y en nuestra consulta de cardiología tenemos que descartar una coartación de aorta. Todas estas causas son muy importantes el diagnóstico porque tienen tratamiento, ya que la causa es secundaria. Bueno, y ya sin más, pues me despido. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por la oportunidad, como os decía, a la Sociedad Uruguaya de Cardiología por permitirme contactar con vosotros y, bueno, lo dicho. Espero que nos veamos en otra ocasión. Un saludo desde España. Bueno, a continuación vamos a presentar los casos clínicos. En primer lugar vamos a tocar el tema de los estados hipertensivos del embarazo a través de la doctora Verónica Pérez, que nos va a presentar un caso clínico. Nuestra colega es cardióloga clínica, integrante del Comité de Hipertensión de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y desarrolla su actividad como cardióloga en la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, en CASMU y en Medicina Personalizada. Adelante, Verónica. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar entonces con el primer caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino, 41 años, que tiene como antecedentes familiares tener coronariopatía precoz por línea materna, antecedentes personales de ser hipertensa con un diagnóstico hace 3 años
que viene con buen control de cifras bajo tratamiento con perindopril 5 miligramos día. Es una dislipémica que está en tratamiento con atorvastatina 10 miligramos día. Tiene 2 gestas previas, la última hace 5 años, que cursó sin complicaciones. Y consulta por deseo de embarazo. La paciente está asintomática, tiene un examen físico cardiovascular normal, la presión arterial en consultorio 120/75, un peso de 60 kilos con una talla de 155 centímetros con un índice de masa corporal de 25. Entonces, la primera pregunta con estos datos que tenemos de la paciente. A. La paciente es de alto riesgo para presentar preeclampsia en un posible embarazo. B. Puede mantenerse el perindopril como droga antihipertensiva hasta la confirmación del embarazo. C. ¿Cambiaría el antihipertensivo a alfa-metildopa? D. Las estatinas no están contraindicadas en el embarazo. Vamos a dar pie a la votación. Muy bien, bueno, paramos la votación entonces y vemos que del auditorio el 58%, más de la mitad, votó la C, que cambiaría el antihipertensivo a alfa-metildopa. Y un 25% plantea que la paciente es de alto riesgo para presentar preeclampsia en un posible embarazo. Vamos a preguntarle al doctor Asadurian a ver qué opina. Bueno, yo creo que las 2 opciones son correctas. Es una paciente que es una hipertensa crónica, que aparte es añosa porque tiene 41 años, por lo tanto es una paciente de riesgo de desarrollar preeclampsia. Y el otro concepto es que los inhibidores de la enzima convertidora están contraindicados en el embarazo, entonces si nosotros tenemos una consulta previa con la paciente, es bueno intentar cambiar la medicación incluso antes de que se produzca el embarazo. Por supuesto que lamentablemente muchas veces nos enteramos después, entonces la tenemos que cambiar inmediatamente. Pero si hay una consulta pregestacional, lo más correcto sería intentar cambiarla de entrada. Perfecto, gracias Pablo. Ya aprovechamos y te queremos consultar. Otra opción, además del alfa-metildopa, ¿se podría dar algún antihipertensivo diferente mientras está buscando el embarazo? Se pueden usar anticálcicos. Amlodipina o nifedipina en sus formas de liberación lenta. Perfecto. Sería quizá lo ideal. Bárbaro, gracias. Bueno, seguimos con la evolución de la paciente. La paciente, logra embarazarse, lleva un embarazo con buen control y tolerancia hasta las 32 semanas. Y se controla la presión con alfa-metildopa 250 cada 12. En la semana 32 de embarazo es enviada desde policlínica por cifras de presión arterial de 160-110. La paciente está asintomática, sin cefaleas, no fosfenos, no epigastralgia, presenta edemas de miembros inferiores hasta mitad de pantorrilla y en ese momento tiene un peso de 78, o sea que aumentó 18 kilos con esa edad gestacional. En cuanto a la conducta a seguir, la segunda pregunta. A. Aumentaría alfa-metildopa a 250 cada 6 horas y realizaría control evolutivo ambulatorio en 48 horas de la paciente. B. Necesitaría saber el valor de proteinuria para definir si la paciente presenta criterio de ingreso hospitalario. C. Los edemas de miembros inferiores son signos de proteinuria. D. Que la paciente esté asintomática no nos aleja de estar frente a una emergencia hipertensiva. ¿Votamos?
Muy bien. Bueno, vemos que más del 50%, el 57% del auditorio marcó como correcta que la paciente esté asintomática no nos aleja de estar frente a una emergencia hipertensiva. Y aprovechamos, Pablo, para que nos comente sobre esto. No, y está bien, creo que es una respuesta correcta. Ya hablamos de que los edemas en el embarazo son habituales, por lo tanto no sirven como marcador de proteinuria. No está mal subirle las dosis de la medicación antihipertensiva, por supuesto que hay que subirlas y seguirla muy de cerca. Lo que no hay que hacer es subir la dosis y venga dentro de 20 días, eso es un disparate. Si se sube la medicación hay que vigilarla muy de cerca. Y esta paciente, recuerden que con 170, 110 es ingreso hospitalario. Estamos ahí, en el margen, al borde del abismo. Por lo tanto, si la dejamos ir para la casa, tenemos que tener un estricto seguimiento y control de la paciente. Perfecto. Lo de los edemas de menos inferiores quedó claro porque es un 0%. Y otro aspecto importante, esta es una paciente ideal para hacer el coeficiente ese famoso que yo les conté. Que después hablamos un poco de eso, si quieren. Perfecto. Bueno, seguimos con la evolución. La paciente es ingresada con diagnóstico de hipertensión crónica con síndrome preeclampsia sobreagregado. Se aumenta la alfa-metildopa a 500 cada 6 horas, pero la paciente mantiene cifras de presión altas, 160-110, y se mantiene asintomática. Con latidos fetales normales, no presenta hidrorrea, no genitorragia. Se le realiza un índice de proteinuria, creatininuria, que da 0,67 y una proteinuria de 1,13 gramos en una muestra aislada. Del resto de la paraclínica, sin elementos de síndrome HELLP. Se realiza un electrocardiograma, que es normal, ecocardiograma materno, que es normal, y un ecodoppler fetal placentario que muestra resistencias maternas aumentadas. Entonces, la pregunta 3 con esto hasta ahora. A. Dado que la paciente se mantiene asintomática, puede aumentarse el alfa-metildopa a 1 gramo cada 8 horas con estricto control evolutivo. B. Se deben iniciar drogas de rápida acción y de administración intravenosa. C. Se debe iniciar sulfato de magnesio para disminuir la morbimortalidad materno-fetal. D. Se debe interrumpir el embarazo al no haber logrado controlar la presión arterial con drogas por vía oral. ¿Votamos? 32. Bien, se para la votación y tenemos que el 60% del auditorio marcó como correcta que se deben iniciar drogas de rápida acción y de administración intravenosa. Pablo. Sí, sin duda. De acuerdo. Sin duda. A esta paciente hay que hacerle la carga de la betalol, el seguimiento con la betalol, y yo le asociaría nifedipina. Recuerden que esta es una preeclampsia precoz. Está antes de las 34 semanas. Yo mostré que son más respondedores a la nifedipina incluso que a la betalol. Yo asociaría las dos cosas. Y tiene criterios de gravedad porque tiene elementos de sufrimiento fetal, tiene las resistencias fetales aumentadas. Si no logra, habría que iniciar ya maduración fetal y tiene 32 semanas. Hay que tratar de estirar un poco la gestación porque está en una etapa de viabilidad dudosa del feto. Pero, de nuevo insisto, si uno contara con el cociente de los factores hormonales placentarios, si estos valores no estuvieran en un valor altísimo, te permite esperar una semana más con muchísima tranquilidad. Eso es el beneficio que aporta esta nueva información. Evidentemente, al no tenerlos, tenés que guiarte exclusivamente por la respuesta de la hipertensión y por el seguimiento de la resistencia placentaria, ¿verdad? Pero lo primero acá es bajar la presión, sin duda.
Pablo, en cuanto al sulfato de magnesio, que un 20% marcó como correcta esa, en esta etapa que está la paciente, ¿se iniciaría? Yo capaz que esperaba un poquitito más, porque como criterios maternos de gravedad, por ahora tiene solo la hipertensión. No descarto que en el correr de las horas, si no mejora, y ni te digo si aumenta algún otro signo, arrancaría. Pero creo que todavía esperaría un poquitito. Muy bien, gracias. Bueno, en la evolución se mantiene aumentadas las cifras de presión arterial a pesar del tratamiento intravenoso instituido, por lo que se decide interrupción del embarazo. Se hace una cesárea de emergencia con anestesia raquídea, se recibe un recién nacido vivo pretérmino moderado de 1.590 gramos, se ve un gran hematoma placentario que ocupa el 30% de la superficie de la placenta. La paciente cursa en un posoperatorio en cuidados intermedios cardiológicos, en ritmo sinusal. Se le inició infusión de sulfato de magnesio, ¿tá? Y mantiene tratamiento con alfa-metildopa por vía oral con presiones de 170-80. Esta fue la evolución en esta paciente y lo que decidieron. No, seguramente al mantenerse la presión elevada, sin duda hay que hacerle el sulfato de magnesio porque es un criterio de gravedad de la preeclampsia. Yo hubiera asociado nifedipina un poco antes, por lo que habíamos hablado antes, y bueno, pero vieron cómo se vio el daño de la placenta, ¿verdad? Con ese gran hematoma placentario. Sí. Bueno, y la cuarta y última pregunta de esta historia, en cuanto a la evolución al alta a domicilio de esta paciente. A. Debe mantenerse alfa-metildopa como tratamiento antihipertensivo durante la lactancia. B. Los IECA están contraindicados en la lactancia. C. Los diuréticos tienen buen perfil de seguridad en la lactancia al tener mínima excreción en la leche materna. D. Debe recomendarse evitar futuros embarazos por el alto riesgo de preeclampsia-eclampsia en esta paciente. ¿Votamos? Bien. Bueno, el 70% del auditorio refiere que debe recomendarse evitar futuros embarazos por el alto riesgo de preeclampsia-eclampsia y un 23% refieren que debe mantenerse alfa-metildopa como tratamiento antihipertensivo durante la lactancia. Eso creo que ya lo mencioné en la charla. La alfa-metildopa hay que sacarla después del parto y la droga con más que hay más experiencia es el enalapril realmente. En el posparto se puede usar sin ningún problema. Todas las drogas se excretan por la leche materna, pero el efecto de los IECA y sobre todo el enalapril no ha demostrado perjuicios en el feto. Hay que sacar la alfa-metildopa porque agrava la depresión posparto y eso hay que hacerlo, te diría que al día siguiente preferiblemente. Los IECA no están contraindicados para nada, los diuréticos no tienen ninguna indicación en este contexto, salvo que tenga falla cardíaca y edema pulmonar, si no, no. Y está correcta la última pregunta, en donde hay que hablar mucho de la recurrencia y sobre todo, como dijimos, es un factor de riesgo emergente. Estas pacientes tienen que hacer una buena prevención cardiovascular para el resto de su vida, de control de todos los factores de riesgo cardiovasculares porque se mueren de enfermedades cardiovasculares muy frecuentemente. Y aparte esta paciente tiene 41 años, que se deje de embromar que no tenga más hijos. Y 2 hijos previos desde el tercero. Ya está. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Verónica por la presentación. Ya que tenemos un poquito de tiempo, creo que nos queda tiempo, nos gustaría hacerte un par de preguntitas. Por un lado, nos quedó claro que no a la dieta hiposódica en las enfermedades hipertensivas del embarazo, por lo que tú dijiste, pero veo que tampoco está en la gama de fármacos recomendados los diuréticos.
Lo que pasa es que los diuréticos reducen el flujo uteroplacentario. Entonces queda exclusivamente indicado en el paciente que tiene falla cardíaca. Si no, no hay ningún lugar para los diuréticos en el manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, más por esa tendencia a la hipovolemia que tienen, ¿verdad? Formalmente contraindicados, no hay que usarlos. Brillanti, tú dijiste también que te ibas a extender un poquitito con esto de las hormonas placentarias. Entonces, primero quería saber, acá en Uruguay, ¿se está haciendo ratio? Evidentemente, no se hace, lamentablemente. Esto en general, este ratio lo manejan más los obstetras que los propios cardiólogos, que es una cosa que creo que en algún momento tenemos que empezar a meternos un poco más en el tema. De todas formas, en el Uruguay, y no en todos lados, existe el denominador, o sea, el factor de crecimiento placentario, el denominador del cociente. No existe el numerador, no hay forma de hacer la tirosinquinasa. Entonces, lo que hacen los obstetras, pero también a la uruguaya, es que si el valor está bajando o está muy bajo para el promedio establecido por el laboratorio, lo consideran como un cociente alto y se ponen mucho más cautos con la evolución y el mal pronóstico de la paciente. Pero es bien a la uruguaya, ¿no? Lamentablemente, por lo menos por ahora. Está bien. Muchas gracias, Pablo, por la participación, y a Verónica también. Y ahora vamos a pasar a la segunda historia. Vamos a presentar a nuestra compañera del comité, la doctora Marian Babirecki, cardióloga clínica, integrante del comité de hipertensión de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, práctica profesional en el área de rehabilitación cardiovascular y pulmonar, y desarrolla la actividad como cardióloga clínica en MUCAM. Vamos a invitar también a los panelistas que tenemos para esta segunda historia, al doctor Pedro Chiesa, cardiólogo pediatra, profesor adjunto y coordinador de posgrado de cardiología pediátrica de la Escuela de Graduados de Odelar, hemodinamista en cardiopatías congénitas e intensivista en CTI cardiológico pediátrico de MUCAM, de ICI MUCAM, y jefe de servicio de cardiología pediátrica del Hospital Pereira Rosell en ACI. Nos va a acompañar. Y también vamos a tener la presencia del doctor Raúl Mirraji, es nefrólogo, profesor agregado del Instituto de Donación y Trasplante, y también nos va a acompañar en la historia, y luego vamos a hacerles algunas preguntas más apuntando al área de nefrología. Lo dejo con Marian para presentar la historia. Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la historia de hipertensión secundaria. Se trata de un paciente que concurre a la Policlínica de Cardiología de MUCAM, un paciente joven, deportista, 16 años, federado en básquetbol, portador de una mutación MTHFR, sin antecedentes familiares. Es enviado a Policlínica por cefaleas y fatiga muscular en el esfuerzo en forma reiterada durante los entrenamientos. Niega dolor torácico, palpitaciones o eventos sincopales. El examen físico presenta un buen estado general, con un índice de masa corporal de 22, piel y mucosas normocoloreadas, y el examen cardiovascular central presenta un ritmo regular de 75 ciclos por minuto, con tonos normofonéticos normales, y tiene un soplo diastólico 2 en 6 en foco aórtico de carácter aspirativo. En la toma de presión en miembros superiores y miembros inferiores hay una presión diferencial. En miembros superiores estaba en 160/90 y en miembros inferiores en 110/70. Los pulsos arteriales femorales estaban disminuidos a nivel bilateral. El sector venoso fue normal. El electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal de 75 con una onda P y un PR normal, un eje en más 60 y un índice de Lewis en 28 milímetros, con una R en ABL de 21 milímetros. La radiografía de tórax no presentaba alteraciones. Ante esta historia clínica, queremos preguntarle a la audiencia, ¿cuál cree usted es el estudio gold standard para confirmar su diagnóstico? Vamos a las opciones. La opción A es un ecocardiograma transtorácico. La opción B es una angiotomografía de tórax. Opción C, un ecocardiograma transesofágico. Y opción D, una cineangiocoronariografía. Vamos a habilitar la votación.
Bueno, cerramos la votación. La mayor parte de la audiencia consideró que el primer examen o gold standard para esta patología es el ecocardiograma. Y en segunda instancia, una angiotomografía. Doctor Chiesa, ¿usted considera que el ecocardiograma brinda herramientas diagnósticas para este paciente? Bueno, sí. En primer lugar, el diagnóstico de coartación de aorta es clínico. El primer dato que vamos a tener es un paciente hipertenso con una palpación de pulsos femorales débiles o ausentes a veces, es lo primero que tenemos que valorar. Entonces, paciente hipertenso con pulsos femorales disminuidos o ausencia de pulsos femorales, y más como tú mostraste, si hay una diferencia de presión arterial entre miembros superiores y miembros inferiores, siempre y cuando no haya habido accesos arteriales femorales por cualquier causa, sería lo primero que tendríamos que ver. En cuanto a los exámenes a considerar, como están mostrados en la gráfica, el ecocardiograma sin duda es básico y nos va a permitir evaluar el arco aórtico y no tiene tanto importancia el gradiente sistólico, porque en la coartación de aorta esa disminución del calibre da un flujo Doppler turbulento que da un falso gradiente sistólico. Lo que sí importa, y que lo dijo la doctora Almudena en su charla, es que ese flujo Doppler se prolonga hasta el final de la diástole, lo que llamamos el arrastre diastólico. Si en el ecocardiograma nosotros, en un paciente que pensamos tenga una coartación de aorta, no vemos arrastre diastólico, significa que esa obstrucción no es significativa. Y después, obviamente, el angiotac de tórax, creo que hoy por hoy es superior al ecocardiograma Doppler por varias razones. Primero, nos permite ver todo el arco aórtico. Sabemos que la patología de la coartación de aorta no afecta a un sector limitado del arco y puede afectar un mayor sector de la porción horizontal del callado, ver los vasos de origen y, sobre todo y fundamentalmente, con la técnica de reconstrucción tridimensional, nos permite una apreciación perfecta de la anatomía del arco sin necesidad de usar, como antes, otrora usábamos, la angiografía de aorta por cateterismo cardíaco. Y el ecocardiograma transesofágico realmente no tiene mucho valor aplicado para esta patología. Muchas gracias. A continuación vamos a ver las imágenes ecográficas de este paciente en un eje supraesternal, donde se observa el callado aórtico y la aorta descendente. Y vamos a ir viendo un sector de afinamiento de la aorta descendente, que posteriormente, con el Doppler pulsado, se evidencian gradientes elevados a dicho nivel. Un gradiente máximo en 43 y un mínimo de 21. Y como decía el doctor Chiesa, en esta oportunidad vamos a ver que no tiene arrastre diastólico. El diámetro del ventrículo fue normal, 50 milímetros, la FEBI 65%, presentaba una válvula aórtica tricuspidia con fusión parcial y calcificación comisural en la base de implante de las valvas coronarianas izquierda con la derecha, sin restricción de su apertura, pero con leve insuficiencia. La aorta era de dimensiones normales, pero se observó en la unión del callado de la aorta descendente, entre el callado y la aorta descendente, un afinamiento y aumento de las velocidades con los gradientes indicados sin arrastre diastólico. La aorta abdominal presentaba buena pulsatilidad. A continuación, nosotros lo que hicimos fue pedirle una ergometría, la cual nos pareció que era importante para poder valorar la hipertensión ante el esfuerzo y también otras causas de enfermedad en este paciente. La ergometría nos parece que es importante, tomar la toma de presión basal y el test presor que tiene el paciente. Y a propósito de la ergometría, queríamos preguntarle al doctor Chiesa
¿Qué valor pronóstico le da la ergometría en un paciente joven con esta cardiopatía de base? Fundamentalmente tiene un valor funcional el estudio ergométrico. Nosotros nos enfrentamos a un paciente en donde tendremos que decidir si efectuar algún tratamiento y sobre todo este es un chico basquetbolista, deportista en el cual se va a enfrentar a un dilema, puede o no seguir practicando un deporte de competencia. Entonces, la ergometría es un excelente estudio funcional, porque una cosa es lo que nos muestre los estudios que vimos hasta ahora y otra cosa es ver cómo se comporta la hipertensión arterial al esfuerzo. Entonces, como tú muy bien dijiste, es fundamental ver en qué condiciones llega en cuanto a cifras de presión arterial a esa ergometría y cómo es la curva de hipertensión al esfuerzo. Si hay una curva presora positiva o si la curva es normal. O sea, cambia totalmente dos grupos diferentes de pacientes para considerar la evolución y el tratamiento. Muchas gracias. El test presor en este paciente fue normal. Los valores iniciales de presión arterial estuvieron en 14,8. Tuvo una muy buena clase funcional y no hubieron elementos de isquemia intraesfuerzo. A continuación queríamos mostrar imágenes de la angiografía de este paciente, en el cual en la primera imagen a izquierda podemos ver a nivel del istmo, luego de la subclavia, la presencia del afinamiento de la aorta. Si bien es una aorta pequeña, podemos ir evidenciando en ambas imágenes el afinamiento de la misma, ¿verdad? Estas imágenes son con reconstrucción multiplanar, tridimensional. En este momento están estáticas, pero la idea era evidenciar el nivel de la coartación. El informe de la angiotopografía mostró que la aorta torácica y los vasos supraórticos estaban permeables sin defecto de relleno. Las medidas de la aorta torácica sinusal era de 28, sinotubular 22, tubular ascendente 25, callado 19 y descendente 21. Una aorta pequeña, con un pasaje tóraco-abdominal de 18. Sí se midió que luego del origen de la subclavia izquierda existía una alteración en la morfología de la aorta descendente, identificándose disminución discreta del diámetro con una mínima luz de 15 milímetros. No existía circulación colateral asociada. Queríamos preguntar a la audiencia en relación a la coartación de aorta, características generales sobre la enfermedad. La pregunta A, generalmente es detectada en la edad adulta con hipertensión y repercusión del órgano blanco. B, se asocia con valvulopatía aórtica bicúspide y aneurismas intracerebrales. C, tras la corrección quirúrgica se detiene la hipertensión. D, constituye la causa más frecuente de hipertensión secundaria en el joven. Damos paso a la votación. Bueno, tenemos ya los resultados. La audiencia optó por la opción B, en el cual se asocia con valvulopatía aórtica bicúspide y aneurismas intracerebrales. Quería preguntar si qué opinión tiene de la corrección, tanto quirúrgica o endovascular, qué efecto tiene sobre la hipertensión arterial en este paciente. Bien, primero la opción B se aplica a adultos mayores. Es correcta, pero en adultos mayores, no en adolescentes, porque eso indica una hipertensión evolucionada. Perdón que te contesté eso primero. Con respecto a el tratamiento quirúrgico o percutáneo endovascular, primero hay que considerar que, como decíamos hoy, la patología de la coartación de aorta suele no limitarse exclusivamente al istmo de la aorta, sino puede extenderse más allá
y en esos casos ahí cambia totalmente el grupo de población al cual nos enfrentamos. Segundo, si se corrigió por cirugía, que antes la única opción que teníamos era corregir por cirugía, el cirujano tiene que liberar la aorta, hacer toda una cirugía extensa para hacer la corrección, y eso debilita la pared fibrosa y calcifica un sector muy amplio de la aorta, a diferencia de lo que hoy se logra con el tratamiento endovascular percutáneo. Y como sabemos, la pared de la aorta tiene una función elástica, que en la sístole y en la diástole mantiene o permite mantener una presión diastólica determinada para la perfusión coronaria. Si esa pared aórtica es rígida o pierde su elasticidad, vamos a tener incrementos mayores de la presión arterial que no se van a solucionar con la corrección de la obstrucción. En el tratamiento endovascular, como la incidencia de afectación sobre la pared es menor, puede en general tener menor incidencia de hipertensión en el futuro. Ahora, hipertensión arterial en el futuro de un tratamiento de coartación no significa que hay una recoartación o una obstrucción. Son dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es hipertensión post-tratamiento de una coartación y otra cosa es recoartación o reobstrucción, tanto sea de un paciente tratado quirúrgicamente como por angioplastia percutánea. Muchas gracias. A propósito del tratamiento de este paciente que nos interesa muchísimo por la edad de presentación, porque es un deportista, queremos comentar que en primera instancia, ¿qué tipo de tratamiento haríamos en primera instancia? ¿Tratamiento endovascular? ¿Dieta DASH hiposódica e inicio de 2 drogas antihipertensivas, entre las cuales figure un IECA o un ARA2 como primera opción? C. Dieta DASH, aumentar la actividad aeróbica diaria en intensidad y duración y agregar un antihipertensivo. O D. Tratamiento quirúrgico. Vamos a dar paso a la votación. Bueno, parece que la pregunta A fue la más votada y en segunda opción la pregunta B. En primera instancia, ¿qué tratamiento deberíamos haber hecho? Bueno, un viejo profesor mío decía, y lo recuerdo, si una persona tiene un martillo en la mano, quiere martillar. Y no siempre es lo correcto. A veces el tratamiento debe ser actuar y a veces tenemos que saber no actuar o no hacer. En este caso hay una tendencia por el tratamiento endovascular y hay que considerar que todo tratamiento que nosotros hagamos significa un acceso, en este caso, un acceso vascular arterial para el paciente, y la colocación muy probablemente de una prótesis a nivel de la aorta, todo lo cual conlleva riesgos potenciales que si no tiene una clara indicación preferimos no hacerlo. Y esta paciente nos fue consultada y decidimos no hacer ningún tratamiento. ¿En base a qué? Primero, no teníamos una hipertensión clara basal. Segundo, no teníamos una respuesta presora positiva al ejercicio, la respuesta presora era normal. El ecocardiograma nos mostraba una ausencia de arrastre diastólico, es decir, una serie de hechos que nos alejaban la indicación de un tratamiento por una obstrucción de importancia, ¿verdad? Esto es hoy, eso puede variar. La imagen del angiotac nos muestra un kinkling de la zona, no hay una obstrucción clara. Si bien la segunda imagen es traicionera porque mirándola de ese lado parecería mayor, pero no lo es. Y la luz de la aorta en sí tiene 15 milímetros. Si le ponemos
un stent a este paciente más de 16, 17 milímetros, no vamos a aumentar. O sea, la diferencia es muy poca, muy poco resultado y fundamentalmente que no es un paciente con hipertensión y fundamentalmente, como decíamos hoy, no tiene una hipertensión al esfuerzo. Por lo cual, en este caso, optamos por conducta expectante y control clínico. Lo que sí hay que tener cuidado en estos pacientes es el uso de antihipertensivos, porque, no en este caso en especial, pero un paciente hipertenso con una coartación, nosotros le damos un antihipertensivo, en Alapril, por ejemplo, bajamos la presión pre-coartación, pero vamos a bajar también la presión post-coartación en la misma magnitud. Si tenemos 160, 80 y bajamos a 110, vamos a bajar a 30, 40 la presión post-coartación y tenemos acá el doctor que nos va a explicar mucho mejor lo que significa una hipotensión y una disminución de la oferta presora renal. Nada más. Muchas gracias. A continuación queríamos dejar claro las indicaciones de tratamiento endovascular o stenting o quirúrgico. Las últimas guías americanas del 2020 indican una clase 1C para tratamiento quirúrgico o endovascular en coartación o recoartación. Está indicado en los casos que tengan hipertensión y aumento del gradiente no invasivo entre miembros superiores e inferiores confirmado por cateterización pico-pico mayor de 20, por estudio hemodinámico. 2AC, tratamiento endovascular indicado en hipertensión más el diámetro de la aorta mayor o igual a 50% desde el diafragma, aún con un gradiente pico bajo, menor de 20. Indicación 2AC2, tratamiento endovascular indicado en normotensión con aumento del gradiente confirmado pico-pico mayor de 20. Indicación 2BC, tratamiento endovascular en pacientes con normotensión con un diámetro aórtico desde el diafragma mayor o igual a 50, aún con un gradiente pico menor de 20. La evolución natural de la enfermedad, queríamos resaltar dos consideraciones: la recoartación y la hipertensión refractaria. La última pregunta para el panel sería la siguiente. Una vez realizado el tratamiento farmacológico de su hipertensión y probable endovascular, A. ¿Autorizaría a realizar actividad deportiva competitiva como venía realizando en básquetbol? B. ¿Indicaría actividad no competitiva? C. ¿No indicaría ningún tipo de actividad? D. ¿Realizaría seguimiento con angiotomografía al año para controlar si el ejercicio empeora su enfermedad? Damos paso a la votación. Bueno, la mayor parte de la audiencia optó por la D, un seguimiento con angiotomografía al año para controlar si el ejercicio empeora la enfermedad, y en segunda instancia autorizarían a realizar actividad deportiva competitiva como venía realizando en básquetbol. Trajimos esta pregunta que nos pareció muy importante en pacientes con cardiopatías congénitas, jóvenes deportistas, en los cuales la reinserción al deporte depende muchas veces de la decisión de cardiólogo, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos definir un poco que si bien no está pautado el reintegro a la actividad deportiva, queremos por lo pronto tener una decisión tomada en base al equipo de trabajo con este paciente. En particular, nosotros estuvimos hablando con el doctor Chiesa de este paciente que realiza práctica deportiva de básquetbol de lunes a viernes con una intensidad alta. En este caso en particular, las indicaciones de actividad deportiva competitiva son difíciles de realizar. ¿Qué opinión tiene el doctor Chiesa? Bueno, primero decidimos en esta etapa, en este momento, no hacer tratamiento, dado que no teníamos hipertensión al esfuerzo, no teníamos datos del eco que mostraban una obstrucción significativa.
Por lo tanto, mientras se mantenga en esa situación, autorizar la actividad física competitiva como estaba realizando. Control de este paciente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero clínico, o sea, el control primero es clínico y ver qué pasa con la hipertensión, ergometría, seriadas, eso sí, porque nos va a ir permitiendo ver cómo va a ir variando la curva presora con el paso del tiempo. Y en realidad el último ítem de un angiotac, como está puesto ahí, no me parece para nada práctico. Lo que sí es la clínica, ¿verdad? ¿Qué pasa? En la ergometría y el ecocardiograma, ver cómo va evolucionando la obstrucción y si en algún momento empieza a aparecer arrastre diastólico y nos llega el flujo Doppler hasta el final de la diástole. En esos casos podría tomarse una conducta intervencionista que va a ser percutánea, obviamente. Hoy por hoy uno le manda a este paciente al cirujano y le tira los caballos porque la cirugía de esta zona, si bien en este caso un hecho que lo mencionaste y no lo dije hoy, no se vio colateralidad significativa. No había. Cuando hay una obstrucción importante a nivel de la coartación, se desarrolla una importante circulación colateral y como la doctora muy bien dijo, la doctora Almudena en su charla, a veces se notan, no solo en la placa de tórax, en el borde inferior de las costillas, la comezón, sino se pueden ver las arterias y se auscultan en el dorso los soplos sistodiastólicos de las colaterales presentes, ¿verdad? Que es un hecho también a tener cuenta en las obstrucciones aórticas por coartación de pacientes evolucionados. Pero en este caso, autorizaría la realización de actividad física y control clínico, ecocardiográfico y con ergometría seriada. Perfecto. Estaríamos entonces por la opción A. A propósito de la hipertensión secundaria que vimos en la segunda conferencia de la doctora Almudena, queríamos preguntarle al doctor Misraji, que nos acompaña en el día de hoy, ¿cuáles serían los tips para poder descartar enfermedades parenquimatosas o renovasculares como causa de hipertensión secundaria? ¿En qué me tengo que fijar en un paciente que viene con hipertensión y qué paraclínica debo solicitar para poder despistar en primera instancia una enfermedad renovascular y en segunda instancia una parenquimatosa? Bueno, gracias por la invitación a la Sociedad Uruguaya de Cardiología. En realidad los pacientes con nefropatía son cada vez más frecuentes. Hoy un 15-20% de la población tiene una enfermedad renal y por lo tanto es relevante frente a la hipertensión arterial, que es el hilo conductor de la consulta, tratar de despistarla. Para despistar nefropatía, creo que hay tres cosas que tenemos que pedir en la consulta. Uno es un examen de orina buscando proteinuria o buscando una microalbuminuria. Otro es el aspecto funcional, que es una creatinina y si es posible un clearance de creatinina. Y el tercer aspecto es el morfológico, ¿no? Una ecografía de aparato urinario. Yo creo que con esos tres elementos, tanto en la policlínica nefrológica como en una policlínica de cardiología frente a un paciente hipertenso, nosotros tenemos un paneo importante, sencillo de hacer y seguro para poder decirle a ese paciente que no tiene una causa secundaria en una enfermedad renal y hacer después el seguimiento. Que no lo tenga en una primera instancia no quiere decir que no lo pueda tener y por lo tanto una vez al año ese paciente hipertenso debe de reiterarse el examen de orina o la búsqueda de la microalbuminuria. Y con respecto a la hipertensión renovascular, creo que en el paciente añoso la morfología renal es obligatoria, tanto en nuestra consulta como en una consulta cardiológica. La asimetría renal marca un elemento claro para orientar en el diagnóstico y creo que en el cambio evolutivo de la hipertensión arterial o el deterioro de la función renal frente al uso de determinadas drogas antihipertensivas como son los inhibidores de la enzima de conversión nos hace poner en la pista donde la mayoría de ese paciente añoso
nos tiene que hacer pensar en que hubo un cambio evolutivo, no necesariamente que la tuvo de inicio, sino que es un hipertenso esencial, es un paciente añoso que con el correr del tiempo y de los años desarrolló una estenosis de la arteria renal. ¿Qué factor pronóstico le da a la microalbuminuria en un paciente con hipertensión refractaria y de etiología probablemente secundaria? Bueno, la microalbuminuria, y ustedes lo saben mejor que nosotros, es un elemento de riesgo vascular, pero para nosotros es un indicador muy claro de que hay una enfermedad renal, que hay una enfermedad renal crónica y que es un elemento que nos tiene que hacer poner en la pista de que ese paciente tenemos que hacerle un seguimiento muy estricto, y nos orienta también hacia el uso de determinado tipo de drogas antihipertensivas como son los inhibidores de la enzima, porque eso nos permite mejorar la microalbuminuria, en muchos casos controlarla, y al mejorarla o al controlarlo, eso nos da una cierta tranquilidad en cuanto al aspecto evolutivo de su hipertensión y de su enfermedad renal crónica, de que va a haber una mejor evolución frente a aquellos pacientes en los cuales la microalbuminuria es persistente a pesar del control de la hipertensión arterial y a pesar del control con inhibidores de la enzima de conversión. En relación a los inhibidores de la enzima, que son fármacos de uso habitual entre los cardiólogos, los clínicos y los nefrólogos, ¿qué opinión les genera los IECA, particularmente, no los ARA2, los IECA en los pacientes con hipertensión nefrovascular? Bueno, el IECA es una droga increíble, y para los nefrólogos también, porque realmente nos ha hecho cambiar la evolución de muchas nefropatías. Lo que hay que tener es precaución en el uso. Hay que tener precaución en el uso, sobre todo cuando hay una caída del filtrado glomerular, cuando hay un nivel de creatinina por encima de 2,5, de 2,8, ahí el riesgo es muy, muy alto, sobre todo cuando se debe evitar la asociación con ahorradores de potasio, y tener conciencia de que ese paciente tiene que tener una dieta muy especial, muy estricta, porque debe de cuidar también la ingesta de potasio. Nosotros no recomendamos el uso de los IECA cuando el nivel de creatinina es por encima de 2,8 o cuando el clearance de creatinina está de 30 para abajo. Ahí lo evitamos. Y por último quería preguntarle, estuvimos hablando del valor de la ecografía de aparato urinario como un ítem morfológico en la hipertensión secundaria de causa renal. ¿Cuándo pedimos un Doppler de arterias renales? ¿Ante qué sospecha? Nosotros en realidad en el paciente añoso, cuando hay un cambio evolutivo de la presión arterial, que es lo que vemos con más frecuencia en la consulta, ahí lo hacemos, porque realmente la hipertensión renovascular la hemos encontrado con mucha frecuencia, sobre todo en el paciente añoso, y es muy importante hacer un diagnóstico, porque en la hipertensión renovascular lo que importa no solamente es el control de la presión arterial, sino mantener la funcionalidad renal. Y si nosotros dejamos que evolucione una estenosis con una isquemia renal, ese paciente va a ir a la pérdida de la función, que es lo que más preocupa hoy en el tratamiento de la hipertensión renovascular y en su diagnóstico en forma precoz. Muy bien, muchas gracias. Muy lindos aportes de ambos colegas. Agradecemos mucho al doctor Pablo Chiesa y al doctor Raúl Misraji por la colaboración con la historia clínica. No, gracias a la sociedad por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Bueno, excelente la segunda historia clínica. Vamos muy bien de tiempo, vamos a invitar para dar los tips para llevarnos a casa y el mensaje final a nuestra compañera, la doctora Beatriz Lamana, cardióloga clínica, integrante del Comité de Hipertensión Arterial de la SUC y desarrolla su actividad como cardióloga en CASMU. Y bueno, Beatriz, cerramos la jornada, que vamos muy bien.
Bueno, buenas noches de nuevo. En realidad, después de estas claras ponencias y de estos valiosos aportes que hemos recibido, queda poco o nada para agregar. Simplemente la idea es dejar algunos datos prácticos a modos de tips para llevarnos a casa. Tomando en cuenta el primer dato el primer tema que empezamos a tratar, que fue la hipertensión arterial en el embarazo, ya fue más que claro dicho de que afecta a un 5 o un 10% de las mujeres embarazadas, pero que es una de las causas más importantes de morbimortalidad materno-fetal. Es una patología que, como ya dijo nuestro compañero, tiene compromisos de vísceras en el niño y también en el feto y también en la mamá. Entonces, la idea es que ahí va. Las recomendaciones más o menos todas, más o menos ya fueron dichas, pero la idea es que para las mujeres con hipertensión arterial gestacional, hipertensión arterial persistente a la que se superpone hipertensión arterial gestacional, o con hipertensión arterial y daño orgánico subclínico o sintomático, se recomienda el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica sea igual o mayor a 140 o la presión arterial diastólica sea igual o mayor a 90. En los demás casos se recomienda instaurar tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica sea igual o mayor a 150 o la presión arterial diastólica sea igual o mayor a 95. La metildopa, el labetalol y los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos son los fármacos de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo, tal cual ya todo esto fue dicho. ¿Cómo seguimos? No se recomienda el uso de la enzima conversora de la angiotensina, o sea, de los IECA, tampoco se recomienda el uso de los ARA2. Para las embarazadas, una presión arterial sistólica igual o mayor a 170 o una presión arterial diastólica igual o mayor a 110 es una emergencia hipertensiva que requiere un ingreso hospitalario. En la hipertensión arterial grave se recomienda el tratamiento con labetalol endovenoso, la metildopa oral o la nifedipina. El tratamiento recomendado para las crisis hipertensivas es el labetalol y el sulfato de magnesio. En la preeclampsia asociada a edema agudo de pulmón se recomienda la infusión endovenosa de nitroglicerina. Para las mujeres con hipertensión arterial gestacional o preeclampsia leve se recomienda el parto a las 37 semanas y se recomienda adelantar el parto en la preeclampsia con condiciones adversas como alteraciones visuales y trastornos hemostáticos. O sea, como dijimos, todo esto ya fue dicho, pero a modo de resumen. En tanto y en cuanto a la hipertensión arterial secundaria, o sea, a la que es debida a una causa identificable, tenemos que también afecta a un 5-10% de la población de hipertensos. Hay algunos estudios que dicen hasta un 15%, pero la búsqueda de la causa es la búsqueda de la hipertensión secundaria. Ay, pero ¿por qué no puedo pasarlo? Sí, el botón redondo grande. No sé, con las flechitas. Lo rompí. Ahí bajo. A ver, vamos a bajar. Ahí va. Si bien como decíamos, afecta un 5, un 10% o hasta un 15% de la población de hipertensos, la búsqueda de la hipertensión arterial secundaria no es viable ni costo efectiva en toda la población. Entonces, existen algunas características que nos tienen que hacer sospechar y por lo tanto hacer la búsqueda de la misma.
Y en esta también ya todo fue dicho, pero a modo de resumen, en pacientes jóvenes, menores de 30 o 40 años, con hipertensión arterial grado 2, o sea, con cifras de presión arterial sistólica igual o mayor entre 160 y 179 y una diastólica entre 100 y 109, o la aparición de una hipertensión arterial de cualquier grado en la infancia, la elevación repentina de la presión arterial en pacientes con normotensión previa documentada, la hipertensión arterial resistente, o sea, como ya fue dicho, aquella que pese al tratamiento óptimo no farmacológico y farmacológico con 3 fármacos, dentro de ellos un diurético, a las dosis recomendadas y máximas toleradas no se logra los controles de la cifra de presión, una hipertensión arterial grave o una emergencia hipertensiva, en donde suele haber riesgo de vida, la presencia de daño orgánico extenso, características clínicas compatibles con causas endocrinas, como expresó Almudena, o enfermedad renal crónica, como acabamos de ver, características clínicas de la apnea obstructiva del sueño, en general pacientes obesos, pero no siempre, aquellos de cuello corto o cuello ancho, o alteraciones maxilofaciales, por ejemplo la retrognatia, síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares de feocromocitoma. O sea que, si bien la actriz protagónica de esta actividad es la hipertensión arterial, vemos que acompañada de otros actores o actrices de reparto no menos importantes, nos permiten ver entonces, tal como reza el título de la actividad, los otros rostros de esta patología. No sé si hay algo más para agregar, porque si no, en principio, lo que nosotros como comité queremos agradecer a la Sociedad Uruguaya de Cardiología porque nos haya cedido el espacio, al Laboratorio Bayer por habernos brindado su apoyo y colaboración que permitió entonces el desarrollo de la misma, a los invitados y panelistas por sus sobresalientes ponencias, y a todos aquellos que atrás de la pantalla nos vienen siguiendo.